La matemática en la antigüedad, y cuando hablo de antigüedad me remito, por ejemplo, a Egipto y a Babilonia, siempre tuvo una implicación con la realidad cotidiana que tenía un carácter práctico, que tenía un carácter pragmático. Y esto quiere decir que la matemática era una herramienta de cálculo. Entonces, como herramienta de cálculo, justamente no era observada como disciplina en sí misma. No obstante, en los babilonios, en los caldeos, también en los egipcios, había una sensibilidad más allá de la matemática, era una sensibilidad intelectual según la cual el modo de mirar el cosmos, el modo de mirar el firmamento, la ciclicidad de la fisis, es decir, de la naturaleza en tanto principio del cual emerge el mundo de la naturaleza con sus ciclos, sus estaciones, sus especies animales, vegetales, el reino mineral, la organización en ecosistemas, para poner un nombre técnico más moderno que proviene de la ecología. Había una mirada del cosmos que justamente hacía confluir la necesidad racional de entender con una necesidad contemplativa, estética, desde la cual el hombre antiguo, situado en estas poblaciones, en estas culturas, no solamente se sentía habitante del cosmos, sino que además sentía que el cosmos lo habitaba a él y lo configuraba, de modo tal de que la totalidad cósmica se recreaba en cada uno de los seres del cosmos y en especial en el hombre. Esto hizo que en la antigüedad la astronomía, como disciplina encargada de estudiar los astros, sus movimientos, sus órbitas, sus ciclos, coincidiera, confluyera con lo que hoy se denomina astrología, es decir, el logos de los astros, en tanto los astros como símbolos, con un aporte connotativo que se imbricaba con el mundo de lo sagrado, con el mundo de los dioses, en el caso de los dioses olímpicos. O sea que la mirada de la matemática era una mirada práctica, pero que estaba dentro de un contexto intelectual en el cual había una especie de correlación y copertenencia recíproca entre el hombre y el universo, lo que hoy llamaríamos el universo. Es recién con Aristóteles que aparece una sistematización filosófica que articula una diferenciación en distintas disciplinas, la ética, la metafísica, la lógica. Y en esta sistematización filosófica de Aristóteles se hace foco fundamentalmente en lo que ya Platón exigía, es decir, en esos enunciados indudables, claros, certeros, absolutamente fundamentados, que tienen que tener carácter necesario y universal. Platón era el pensador de la búsqueda de verdades universales, y las verdades universales tenían que estar fundamentadas. Ya en el Tetetos, Platón, cuando quiere explicar qué significa que alguien diga que sabe algo, esto para Platón significa fundamentalmente tres cosas. Primero, que ese algo es verdadero. En segundo lugar, que las acciones se van a conformar a la comprensión, al entendimiento de esa verdad. Y por último, hay fundamentos suficientes para probar que ese algo es verdadero. O sea que hay en el fondo tres condiciones. Por eso Aristóteles hereda esta influencia universalista de Platón,
pero con un talento intelectual, si uno quiere, de un perfil, de un estilo más científico, en el sentido de más sistemático, más metodológico, más deductivo, hace una sistematización de la filosofía y por supuesto, cuando define la ciencia, también dice Aristóteles que la ciencia es de lo universal. Pero en su Ética Nicómaco, Aristóteles reconoce que cada disciplina, al tener un objeto de estudio diferente, y no solamente diferente, sino en un plano de la realidad diferente, exige una metodología acorde a esa diferencia. Y por lo tanto, dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, que el género de prueba y de certeza nunca puede ser el mismo en todas las disciplinas, sino que cada disciplina selecciona naturalmente el tipo de certeza, el tipo de fundamentación, el tipo de método acorde a su objeto. No obstante, es claro que cuando Aristóteles se refiere a su metafísica, está hablando de la ciencia de los primeros principios. Entonces, Aristóteles se va a dedicar justamente a la fundamentación que podríamos denominar fundamentación demostrativa. La fundamentación demostrativa o la demostración es un proceso lógico según el cual de una determinada hipótesis, que puede no ser solamente una hipótesis, sino llamemos hipótesis a un conjunto de afirmaciones aceptadas como afirmaciones de partida, que tienen que ser para Aristóteles afirmaciones naturalmente evidentes, que no necesitan a su vez de una prueba, sino que son principios o axiomas en el sentido más usual, a partir de una serie de hipótesis cuya verdad es clara, se deducen otras formulaciones, otras proposiciones, otros enunciados, y esa deducción es un proceso lógico, es un proceso según el cual, aplicando los principios de la lógica, las tesis o proposiciones subsiguientes a estos axiomas o principios o hipótesis o condiciones de partida, estas tesis están implicadas lógicamente y contenidas lógicamente en las hipótesis. Así que el proceso demostrativo es un proceso que se da entre conceptos, entre ideas, entre proposiciones, no entre objetos extramentales, extralingüísticos, que hay que ir a buscar al mundo empírico, espacio-temporal. Por eso la demostración es un proceso lógico de justificación, de fundamentación racional que opera entre proposiciones, entre enunciados, en el plano puramente ideal, en el sentido de que una demostración me prueba que cierto concepto, cierta afirmación, ya estaba implicada, contenida lógicamente en las afirmaciones que operan como condiciones de partida, como hipótesis. Aristóteles además exigía claridad, evidencia en los axiomas, en los primeros principios. La primera mirada axiomática de la matemática está presente en el siglo III a.C. en la geometría de Euclides. Euclides también reconoce axiomas de carácter general, postulados, que son afirmaciones que también son aceptadas sin necesidad de ser fundamentadas, estas afirmaciones, pero tienen un carácter más particular. Hay una terminología que se subdivide en una terminología primitiva que no necesita ser definida, por ejemplo, en la geometría, términos primitivos como recta, plano, punto, y términos definidos en función de recta, en función de plano, en función de punto, por ejemplo, un segmento o una semirrecta. Ahí aparecen términos definidos en términos de los anteriores términos, que son términos primitivos. En este caso, en el ejemplo, recta, punto, plano. Hay una serie de axiomas generales que operan justamente en el plano estrictamente lógico y hay otra serie de axiomas particulares que operan en el plano estrictamente geométrico, y estos son los postulados.
La geometría de Euclides es el primer, digamos, esbozo bastante logrado de lo que es un sistema axiomático y que de alguna manera implica una mirada de la matemática ya no como un instrumento para hacer cálculos, para relacionarnos con la vida y las necesidades cotidianas y empíricas, sino es una mirada de la matemática ya como ciencia en sí misma, como disciplina en sí misma, poniendo en evidencia, a partir de la estructuración axiomática de la geometría, que la matemática es una ciencia que opera con formas, que opera con estructuras, que opera con conceptos abstractos, y que su sintaxis es la propia lógica, porque justamente es la sintaxis demostrativa por excelencia. Es decir, que la mirada de Euclides de la matemática es una mirada que toma a la matemática como una disciplina científica que está estructurada epistemológicamente con un objeto particular, con una metodología de fundamentación particular, con un espíritu propio que de alguna manera no está subsumido en su aplicabilidad en el mundo externo. Es decir, la matemática no necesita justificarse a sí misma como disciplina porque es útil para usos prácticos, sino que la matemática es una arquitectura en sí misma, en donde la inteligencia y sobre todo la facultad más racional de todo lo que se puede llamar inteligencia, opera creando conceptos. Muchas veces estos conceptos están abstraídos de situaciones empíricas. La triangularidad es un concepto que puede estar extraído de ejemplificaciones empíricas, pero el matemático ya se desentiende de los ejemplos concretos y empíricos de triángulos y se dedica a la triangularidad como cualidad, como esa cualidad según la cual estamos con figuras planas de tres lados rectos. Y no necesito ejemplificar empíricamente nada, simplemente es entender desde el punto de vista conceptual y lógico lo que significa la triangularidad definida como está definida. Entonces, la geometría euclidiana es una mirada de la matemática que capta el espíritu propio de la matemática, la lógica como sintaxis natural de la matemática, y las entidades matemáticas como creaciones intelectuales, más allá de que el origen pueda ser empírico, la abstracción como concepto matemático en sí mismo ya es una operación que la inteligencia hace, y la inteligencia además va a trabajar con esas conceptualizaciones sin necesidad de volver a remitirse al mundo empírico. Entonces, una cosa es el origen cognoscitivo de una noción y otra cosa es la disciplina que opera con objetos que son puramente nociones, conceptos abstractos. Así que, evidentemente, la geometría de Euclides estaba expresando al propio pensamiento racional en su despliegue, en su coherencia, en su capacidad creativa de crear conceptos matemáticos, y en su belleza, porque justamente la matemática, al fundamentar lógicamente sus enunciados, que son teoremas, a partir de otros enunciados tomados como verdaderos, tomados como ciertos o aceptados, que son los axiomas o postulados, el pensamiento despliega su belleza, porque la belleza aquí consiste en la capacidad de entender la necesidad lógica que hay entre las hipótesis de un teorema y la tesis de un teorema. La belleza consiste en entender que las cosas son necesariamente así y que no pueden ser de otra manera. Dado un triángulo rectángulo de catetos AB e hipotenusa C, desde el punto de vista lógico es necesario entonces que A cuadrado más B cuadrado sea igual a C cuadrado. Y la belleza aquí consiste en entender las articulaciones lógicamente necesarias, que por ser lógicamente necesarias están hablando de una necesidad absoluta, es decir, están hablando de que no sería inteligible o sería ininteligible pensar la negación de lo que está demostrado en un teorema. No sería una posibilidad pensable, no tendría sentido mínimamente racional. Entonces, la belleza también tiene que ver
con esta capacidad de despliegue que el pensamiento hace de sí mismo, expresándose en todas las realizaciones que la matemática logra en sus demostraciones lógicas. Pues bien, si bien por ejemplo, el sistema axiomático de la geometría de Euclides, todavía los axiomas y los postulados tenían que cumplir este requisito de evidencia, con el tiempo, y por razones incluso extramatemáticas, pero que tienen que ver con el lugar que ocupó siempre la matemática, se dice que Platón en la puerta de su academia tenía una especie de epigrama que decía que se tenía que abstener de entrar a su academia aquel que no tuviera conocimientos fehacientes de geometría. Tal vez porque Platón sabía que para llegar a las abstracciones más metafísicas, que a su vez requieren no solamente una capacidad abstractiva de conceptualización, sino una capacidad lógica de articulación demostrativa entre esos conceptos abstractos, un ejercicio fundamental, un modelo fundamental de ese ejercicio es la comprensión propia de la geometría. Y la geometría, no la aritmética, porque además la geometría tiene una connotación estética, porque la geometría permite modelizar el sistema solar, el movimiento de los astros, los ciclos naturales, las órbitas de los astros, esa coreografía silenciosa que sin embargo muchas veces se expresa en términos de la música de las esferas celestes, ¿no? De hecho, la música, la aritmética, la geometría formaban parte del quadrivium, así que puede parecer extraño que la música esté vinculada a la matemática, pero desde este punto de vista ya no resulta en absoluto extraño, ¿no? Ahora bien, la matemática ofrece el grado de certeza máxima, porque es una certeza que no está supeditada a la observación empírica, a la eficacia que tengan los instrumentos de observación empírica. Se supone que Ptolomeo tenía instrumentos de observación, pero esos eran insuficientes para que él por lo menos se diera cuenta de lo que sí se dio cuenta Copérnico. Y eso sucede porque la observación empírica ya no es algo que está supeditado a los principios puramente racionales, sino que hay que salir de la racionalidad a encontrarse con el mundo extramental, de modo tal de que ya no juega solamente su papel el raciocinio, la actividad lógica, conceptualizante y abstractiva, sino que además están los sentidos, está el cuerpo, está la sensación, están las mediciones a partir de aparatos que tienen su vigencia y que a lo mejor dejan de ser útiles para observaciones más minuciosas, que traerían una información nueva con la cual a lo mejor estarían contradichas las hipótesis que uno formuló desde esos instrumentos de medición que terminaron siendo insuficientes, provisionales. Entonces, la matemática ofrece este rango máximo de certeza y ya veremos que hubo un movimiento que quiso de alguna manera circunscribir el ámbito del conocimiento al ámbito de las disciplinas que de alguna manera más emparentadas estuvieran con la matemática, o que utilizaran la matemática, o que se configuraran lo más posible a imagen y semejanza de la matemática. De modo tal de que todas las demás disciplinas que no pudieran cumplir este requisito se consideraran disciplinas ya no científicas. Entonces, de alguna manera la matemática fue un modelo y un ideal que incluso inspiró a que las demás disciplinas más afines a la matemática, aunque fueran disciplinas naturales, de ciencias naturales, concretamente la física, la química y la biología, se pudieran estructurar y configurar a imagen y semejanza de cómo está configurada la matemática en sí misma, con axiomas, principios, postulados, términos primitivos, términos definidos en términos de los términos primitivos y una sintaxis demostrativa. Es decir, aparece más allá de la matemática esta configuración de lo que sería un sistema axiomático en general,
ya tenga una significación estrictamente matemática o simplemente constituya una especie de esqueleto sintáctico y morfológico que después se puede rellenar con cierto significado, de modo tal de que ahí el sistema axiomático es modelizado para seguramente entender algo que ya no tiene que ver con la matemática, sino que tendrá que ver con algún fenómeno o con alguna porción de la realidad empírica, extramental. Entonces, se hace una abstracción sobre la matemática misma, reconociendo que la matemática es sintaxis demostrativa lógica, es una morfología de términos y conceptos primitivos y definidos, es una sintaxis lógica que parte de ciertos principios o axiomas, y que las otras afirmaciones verdaderas son demostradas y se llaman teoremas. Esta abstracción sobre la matemática misma configura lo que se llama el concepto de sistema axiomático. Los sistemas axiomáticos, ¿qué se espera de un sistema axiomático? Bueno, se espera primeramente que no dé lugar a contradicciones, es decir, que de los axiomas de un sistema axiomático, de sus términos primitivos y de sus términos definidos, de la regla de formación de fórmulas, o sea, de proposiciones dentro del sistema, y de la sintaxis demostrativa, no se pueda deducir como teorema una fórmula y a la vez la negación de esa misma fórmula, porque si así sucediere, entonces se puede deducir la conjunción de un teorema y de la negación del teorema, o sea que se puede deducir una contradicción. En ese sentido, si eso ocurriera, entonces el sistema axiomático sería inconsistente. Por eso, lo primero que uno busca es que los axiomas no sean contradictorios entre sí, no den lugar a poder derivar lógicamente un teorema, una cierta fórmula, y la negación de esa fórmula. Entonces, el primer requisito que uno espera de un sistema axiomático es que sea consistente, o sea, que no sea inconsistente, que no dé lugar a derivar fórmulas y negaciones de esas fórmulas, porque si no se podría derivar la conjunción de una fórmula y de su negación, y eso es un absurdo lógico. Así que el primer requisito sería la consistencia. El otro requisito, más resbaladizo, es lo que se llama completitud. ¿Qué sería, en principio, la completitud mirando a un sistema axiomático como un sistema sintáctico de derivación de fórmulas a partir de fórmulas precedentes? Sería un sistema completo aquel sistema en el cual cada fórmula aceptada en el sistema, que se llamará fórmula bien formada, o su negación, es un teorema dentro del sistema. Y decir que es un teorema significa que es una fórmula que tiene una fundamentación, una derivación, una demostración dentro del sistema mismo. Teorema significa fórmula demostrada. Entonces, la completitud sería la noción según la cual yo pienso que el sistema axiomático es un sistema completo porque cualquier fórmula o la negación entonces es demostrable. Una fórmula bien formada. Esto es desde el punto de vista de la posibilidad de demostrar todo. Un sistema completo es un sistema en este sentido total desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista derivativo, demostrativo, porque yo en ese sistema puedo convertir en teorema, o sea, en una fórmula bien formada, demostrada, a cualquier fórmula bien formada o en su defecto a la negación de esa fórmula bien formada. Esto desde el punto de vista sintáctico. Desde el punto de vista semántico, la definición de completitud tiene un matiz diferente. Se considera desde el punto de vista semántico que un sistema axiomático es completo si, dada una fórmula bien formada, o es demostrable, o sea, o es un teorema dentro del sistema, o si no es demostrable en el sistema, al incluirla como nuevo axioma dentro del sistema, el sistema se vuelve inconsistente, se vuelve contradictorio. Es curioso este modo de pensar la completitud. Es como si yo dijera que un sistema axiomático es completo desde el punto de vista semántico si todo lo que se puede decir fundadamente dentro de ese sistema
limita a todo lo que se puede enunciar correctamente desde el punto de vista morfológico. Es decir, lo derivativamente desde el punto de vista sintáctico circunscribe lo que yo puedo enunciar. Porque uno dice, bueno, la morfología se encarga de las reglas según las cuales yo formo fórmulas bien formadas. Y la sintaxis tiene que ver con la conexión entre fórmulas, con cómo yo puedo derivar una fórmula en función de otras fórmulas tomadas como precedentes. Ahora, en un sistema axiomático completo desde el punto de vista semántico, pareciera ser que yo, si hay una fórmula bien formada que no puedo constituir como teorema, es decir, como fórmula demostrada, al ingresarla en el sistema como nuevo axioma, contradice a los axiomas anteriores y por lo tanto vuelve al sistema axiomático en un sistema inconsistente. Con lo cual, si hay algo bien formado que no es demostrable, termina siendo contradictorio con los axiomas, con lo cual está descartado. Es decir, la sintaxis me prohíbe que sea una fórmula bien formada, porque si fuera una fórmula bien formada pero no demostrable, contradice a los axiomas, porque al ingresarla, al ampliar el sistema axiomático, introduciendo como nuevo axioma a esa fórmula bien formada no demostrable, el sistema se vuelve contradictorio. Es decir, esa fórmula se choca con los axiomas preexistentes. Entonces pareciera ser que este sistema axiomático completo desde el punto de vista semántico es un sistema axiomático cerrado, saturado en sí mismo, que no permite ninguna ampliación, porque todo lo que se puede decir correctamente es lo que se puede demostrar fehacientemente. Entonces, si hay algo que no se puede demostrar fehacientemente, no es aceptado morfológicamente como algo correctamente formado, como correctamente enunciable. Es como si yo dijera que los límites de la enunciación los pone directamente el límite propio de la derivación demostrativa. No tiene sentido una fórmula si no es demostrable. No puedo enunciar algo con sentido si no puedo fundamentarlo. Aquí, entonces, se produciría una inversión, digamos. La certeza, que es lo certeramente fundamentado, circunscribe el ámbito de lo pensable, de lo realmente pensable, de lo realmente inteligible, de lo que tiene realmente sentido. Lo que no es demostrable no tiene sentido. Y esto es curioso, porque en realidad nosotros pensamos que la verdad, el terreno de la apertura de la realidad que está disponible para ser conocida, es mucho más amplio que el terreno de la certeza, porque la certeza es la seguridad intelectual basada en la evidencia de la verdad de un enunciado. O sea que la certeza es una cualidad subjetiva. La verdad tiene que ver con la disponibilidad de la realidad a ser conocida, a ser accesible para el conocimiento. Y entonces, obviamente, lo más natural es pensar que la verdad es mucho más amplia que la certeza. Pero en un sistema axiomático completo, desde el punto de vista semántico, pareciera ser que no tiene sentido enunciar aquello que no se puede fundamentar. Hay como una inversión. La verdad está dentro de la certeza. Y eso tiene consecuencias metafísicas, existenciales y antropológicas muy serias. Por lo último diría es que, bueno, justamente los sistemas axiomáticos son esqueletos sintácticos y morfológicos que se pueden rellenar con significados, con interpretaciones, y entonces se transforman en modelos. Y esos modelos muchas veces sirven para representar y para hacer más inteligible, más comprensible cierto ámbito de la realidad. Creo que estas son las nociones fundamentales del capítulo 5 del libro, Sistemas Axiomáticos. Hasta pronto.